Muy buenas noches a todos. Me alegra poder estar en otra ocasión más cubriendo, este es el tercer tema, o vamos a decir, la tercera interacción, porque lo primero fue un preámbulo de la importancia de los temas sociales con respecto a lo que es la filosofía espírita. Y dentro de esos sistemas decidimos comenzar por la democracia, puesto que es el que más las personas conocen y el sistema que nosotros con sus luces y sus sombras, pues tenemos actualmente. Entonces vamos a tratar de englobar los otros sistemas hoy, no porque sean más simples que la democracia, sino porque son muchos, y si nos vamos uno a uno, pues nos complicamos bastante. Y también porque la información que tenemos de ellos tampoco es muy abundante, porque hay que tener un poco de cuidado, porque hay unas relaciones un poco tajantes entre Oriente y Occidente, y en estos momentos más. Y mucha de la información que llega, pues tiende a ser un poco sesgada. Y por eso yo quiero aclarar que obviamente existen otros sistemas, pero la información que voy a compartir es la que está disponible en las redes y obviamente puede estar sesgada a favor del que la genera, que en este caso pues estamos hablando de nosotros acá en Occidente. Muchos de estos sistemas son totalmente desconocidos para nosotros y depender de esa información es el equivalente a lo que sus ciudadanos conocen sobre nuestra realidad. Probablemente si le pregunta a un chino sobre qué hacemos acá en Puerto Rico, pues probablemente eso sea lo que un puertorriqueño pueda decir sobre lo que se hace en China. Así que voy a tratar de presentar esa información, pero cuidando de mantener un equilibrio en la ecuación del análisis, que sabemos que es un poco difícil. Así que cuando dé la información, la voy a estar dando basado en lo que nos llega a nosotros, pero posiblemente no necesariamente sea eso. Pero dependemos de eso porque no hay otra fuente. Así que quiero recalcar que más que el nombre de cada régimen, debemos prestarle atención al bienestar de sus ciudadanos. Muchas veces nos centramos en que si no aparece la palabra democracia, en ese país andan entapajados, la gente sufre, los maltratan, los hostigan, los persiguen, todo lo que hacen es porque los obligan, y tenemos que entender que hay unas culturas milenarias que muchas de las que nosotros entendemos que son atropellos, para ellos realmente son parte de su cultura porque estén vinculados a la tradición o porque esté vinculado a la parte religiosa. Y en eso pues nosotros tenemos que ser extremadamente cuidadosos. También tenemos que decir que los nombres, pues a veces crean santurrones y a veces demonizan regímenes. Y no debemos caer en esa trampa de que porque tenga el nombre X o el nombre Y, porque el nombre describe el sistema, pero lo que realmente nos debe importar es cuán felices esas personas son en ese régimen y, o cuán cómodos se sienten dentro de él. Al igual que un niño en la etapa de su vida no quiere ser libre y quiere que todo el tiempo su papá lo tenga al hombro, apegado a él, en esa etapa se niega la libertad porque necesita la seguridad que le da su papá, que es, o su mamá, que son sus líderes. Así da la impresión de que hay etapas en el desarrollo de los pueblos en los cuales estos necesitan ser dirigidos por sus líderes. Y del mismo modo que cuando un niño llega a la etapa de desarrollo donde él aprende a caminar y a valerse por sí mismo, ya entonces no quiere que sus padres lo carguen, se revela, reclama su libertad y quiere correr o gatear o lo que sea. Así sea gateando, pero quiere reclamar su libertad. Así que los pueblos aparentemente también se comportan de esa misma forma. Y unos se liberan con una mayor diplomacia, otros lo hacen con extrema violencia, unos lo hacen primero, otros lo hacen después, unos siendo pioneros
y otros utilizando las experiencias que como líderes hayan acumulado en sus vidas anteriores para aplicarla en estas. Unos lo hacen por ley de causa y efecto y tienen que venir a liberar a sus pueblos porque en el pasado fueron sus esclavistas. Y otros probablemente lo hacen porque están ya más desarrollados y lo hacen entonces por convicción. Pero todos, en mayor o menor grado, lo hacen a su ritmo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de los regímenes, porque nadie puede abrogarse el derecho a decir que están mal por X o por Y, porque eso es algo que hay que tener extrema cautela, que es lo que usted implica como bueno o como malo. ¿Usted prefiere un régimen pobre y que tenga seguridad en las calles? ¿O usted quiere un régimen con dinero y que usted no pueda salir a la calle porque lo pueden balear o lo pueden asaltar o usted tiene que estar encerrado en su casa? ¿Quién es más libre? ¿El que va con los bolsillos vacíos por la calle libremente o el que anda con los bolsillos llenos pero tiene que estar detrás de las rejas de su hogar porque no puede salir de él? Así que hoy vamos a trabajar esto con mucha, pero que mucha cautela. Un sistema político es el conjunto de instituciones, leyes, normas y prácticas que determinan cómo se organiza y ejerce el poder en una sociedad. Define la estructura del gobierno, los mecanismos de participación ciudadana, la distribución de la autoridad y cómo se toman y ejecutan las decisiones políticas. Por ejemplo, un sistema político incluye la democracia, la monarquía, el autoritarismo, el totalitarismo y la teocracia, entre otros. Ahora bien, eso es un sistema político. Y ahora hay una cosa que se llama sistema económico y muchas veces se mezclan. El sistema económico es el conjunto de principios, políticas y mecanismos que una sociedad utiliza para producir, distribuir y consumir bienes y servicios. Establece cómo se asignan los recursos, cómo se determinan los precios, cómo se organizan las actividades económicas y podemos usar como ejemplo el capitalismo, el socialismo, el comunismo y el mercantilismo. Pero es interesante porque el socialismo puede de la misma manera verse como un sistema político y al mismo tiempo como un sistema económico. Y el comunismo también se ve en ocasiones como un sistema político y en otras ocasiones como sistema económico. El sistema político tiene por objetivo buscar establecer un orden social, garantizar la estabilidad y proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos. El sistema económico pretende satisfacer las necesidades materiales de esa sociedad, optimizar el uso de los recursos y promover el crecimiento económico del país al cual corresponde. ¿Dónde se intersectan los sistemas políticos y los sistemas económicos? Pues los sistemas políticos, a pesar de que están interrelacionados, se influyen mutuamente de varias formas. Por ejemplo, las políticas económicas, los gobiernos, que son los sistemas políticos, establecen a su vez políticas económicas que regulan el funcionamiento de la economía. Eso incluye decisiones sobre impuestos, gasto público, regulación de mercados, comercio internacional, política monetaria, etc. Propiedad y control de los recursos, participación ciudadana en la toma de decisiones, derechos y libertades económicas, bienestar social y redistribución, estabilidad y confianza, regulación y control. Es decir, que los sistemas políticos establecen el marco legal y regulatorio que rige la actividad económica, incluyendo leyes laborales, ambientales, de competencia y protección al consumidor. ¿Dónde se intersectan? Vamos a traer un pequeño ejemplo. China. China combina un sistema político que está regido por el Partido Comunista con una economía de mercado con características socialistas. El Estado tiene un control significativo sobre sectores claves de la economía, pero también permite la actividad empresarial privada. Algo similar está empezando a gestarse en Cuba. Suecia, por su lado, es una democracia parlamentaria, pero tiene una economía de mercado orientada al estado de bienestar. Es decir,
combina el capitalismo con unas políticas altamente socialistas, porque son de corte social y son financiadas por los impuestos relativamente altos de los ciudadanos para proporcionar servicios públicos amplios. Por eso Suecia es reconocido como que la gente allá pues está contenta con el gobierno, vive feliz, porque el bienestar del ciudadano, que debe ser uno de los intereses principales de un país, en el caso de Suecia está casi totalmente centrado en eso, mientras que otros países tienen política exterior que muchas veces limita el uso de los recursos para sus ciudadanos porque tienen que ser utilizados con fines militares y con otro tipo de situación y de estrategia. En el caso de Estados Unidos, es una república democrática, pero con una economía capitalista de mercado libre. El gobierno interviene en la economía a través de regulaciones y políticas fiscales y monetarias, pero se promueve la iniciativa privada y la competencia. Cuando usted habla de socialismo en Estados Unidos, es como sacar un fantasma, pero sin embargo, aunque no se considera una economía socialista, tienen un sistema de cupones de alimentos, el programa del PAN, donde le da alimento a su pueblo, que es un programa de alto corte social. Tiene las becas Pell, donde se le facilita el estudio a los estudiantes y se le da dinero, lo cual es una política de alto corte social. Tiene sistemas de viviendas por sección 8 para las personas que no tienen acceso a tener vivienda digna, madre soltera, etcétera, etcétera. Y eso es un programa de alto corte social. Tiene lo que nosotros conocemos como el seguro social y el seguro social suplementario para aquellos ciudadanos que están en mayor edad, un sistema de pensiones que aunque lo paga el ciudadano, va a llegar un momento donde también el Estado promueve y colabora a nivel estatal con el seguro social suplementario y demás. Tiene el plan que le llaman el Obamacare, que es un sistema para ayudar en la salud de los ciudadanos. Tiene también, junto al Seguro Social, el programa de Medicare. Tiene programas de repartición de alimentos a través de las iglesias e instituciones sin fines de lucro para ayudar a sus ciudadanos. Obviamente, si eso no es socialismo, pues como dicen en el campo, que venga Dios y lo vea. Pero aquí cuando se menciona esa palabra, la gente se rasga las vestiduras porque piensan que cuando hablamos de socialismo estamos hablando de otra cosa. Así que es importante hacer esas disgregaciones para que no nos vayamos a confundir. El primer sistema político que vamos a tratar es el autoritarismo. El autoritarismo es un sistema donde el poder político, en este caso, puede ser de diferentes países con diferentes orden, pero está concentrado casi siempre en un solo líder o un pequeño grupo de élites, y los ciudadanos en ese caso pues tienen muy poca o ninguna participación en la toma de decisiones políticas. Este régimen no permite, o por lo menos no hay, elecciones como nosotros las conocemos, y a menudo pues restringe algunos derechos y libertades individuales según establece la literatura a la que tuvimos acceso. Y nos dan, por ejemplo, el caso de Corea del Norte, el caso de Siria y el caso de Bielorrusia. ¿Qué características principales tiene? Bueno, que el poder está concentrado en una autoridad central. En un momento dado, unos sistemas parecidos a estos fue cuando estaba Pinochet en Chile y Franco en España, para la época que le llamaban fascismo, pero en este caso son líderes que se perpetúan a través de lazos familiares, etc. Tiende a haber en ocasiones represión política, control de los medios de comunicación y vamos ahora a confrontarlo, a contrastarlo con lo que es la filosofía espírita, porque después de todo el propósito que tenemos en esta noche es que lo veamos todo esto a la luz de la filosofía. Pues desde la perspectiva de la filosofía espiritista, el autoritarismo como régimen político
tiene un impacto social grave porque el espiritismo promueve principios como la libertad, la igualdad y la fraternidad, que son fundamentales para el progreso moral y espiritual de la humanidad. Según el espiritismo, cada individuo tiene el derecho y la responsabilidad de contribuir al bien común y al desarrollo colectivo a través de sus acciones y sus decisiones libres. El autoritarismo, al concentrar el poder en manos de un individuo o de unos pocos individuos y limitar las libertades individuales, va en contra de esos principios. La restricción de la libertad impide que las personas ejerzan su libre albedrío, lo cual es esencial para la evolución espiritual según las enseñanzas de nuestra filosofía. Además, la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones afecta negativamente el sentido de responsabilidad colectiva y la solidaridad, porque si no participan en la toma de decisiones, no pueden ser responsables por los resultados que tales decisiones acarreen. Desde el punto de vista social, el autoritarismo puede generar desigualdades, injusticias y opresión, lo cual contradice las leyes morales de justicia, amor y caridad promovidas por la filosofía espírita. El espiritismo enfatiza la importancia de la fraternidad y la cooperación entre todos los miembros de la sociedad para alcanzar un progreso auténtico, colectivo y sostenible. No obstante, ha habido circunstancias políticas, y aquí vamos a aclarar, ha habido circunstancias políticas donde los países, para protegerse de sus enemigos y sobrevivir, han acudido a sistemas de autoritarismo a través de un líder como regímenes temporales para poder hacerle frente a las adversidades y sobrevivir. Sin embargo, hay que mencionar que puede ser un paso de avance durante una situación de crisis, pero no es propio estancarse en ese sistema por un tiempo prolongado porque afecta adversamente el desarrollo social, intelectual y colectivo de los pueblos. Nosotros conocemos el caso de El Salvador, donde pues hubo que hacer un régimen de excepción que en las democracias se utiliza en casos de emergencia para ajustar la operación del gobierno, ya que las circunstancias pues no permiten a veces celebrar elecciones o hay que tomar decisiones extremas. Y ya vimos como en el caso de Puerto Rico, pues durante la pandemia, pues la gobernadora de aquel momento, Wanda Vázquez, restringió nuestro derecho porque nos tuvimos que quedar en las casas. O sea, que eso es, ya nosotros lo experimentamos. Pues en este caso fue por una enfermedad. En el caso probablemente de El Salvador puede haber sido producido por la situación de las gangas y demás, que sabemos, todos conocemos esa historia, pero muchas personas eh, critican el hecho de que eso pueda haber averiado algunos derechos de los ciudadanos, pero más adelante quizás vamos a ir sobre esos puntos, porque si el pueblo después en las elecciones refrendó ese sistema, pues el pueblo es el soberano mayor y el pueblo decide qué le cede y qué no le cede a sus gobernantes. Y por ese sentido hay que entender que la libertad es del pueblo y que los reglamentos y las leyes se hicieron para servirle a los seres humanos y no los seres humanos para servirle a los reglamentos y a las leyes. Vamos a ver ahora el otro régimen, que es la monarquía. En una monarquía, el poder se concentra en un monarca, rey, reina, sultán, etcétera, cuyo cargo suele ser en ocasiones hereditario. Las monarquías pueden ser absolutas, que es donde el monarca tiene el poder total, o constitucionales, donde su poder está limitado por una constitución o un parlamento. Ejemplo, bueno, tenemos en este caso una monarquía absoluta, es Arabia Saudita y también Brunei. Curiosamente, ahí ni siquiera pues se celebran elecciones y a veces uno se pregunta cómo es que los países
que atesoran tanto la democracia y que critican a los que quizás no hacen buen uso de la democracia, mantienen relaciones bien estrechas con estos países que ni siquiera celebran elecciones. Y eso pues suena como a un doble discurso. Pero estos países prácticamente suplen de petróleo a Jaimundo y todo el mundo. Y a nadie le molesta cuando compran el petróleo si allá la gente tiene derecho o deja de tenerlo. Hay otra monarquía constitucional, esa es la absoluta, y en el caso de una monarquía constitucional, el ejemplo es Reino Unido, España y Japón. En el caso de Reino Unido, pues el rey Carlos, en España sabemos que esa dinastía ha venido de muchos años, de la época que tuvimos acá, de los Borbones, y en Japón se considera el imperio más antiguo, que es el del Crisantemo, que lleva muchísimos años, aunque esa monarquía pues ya no es como la hubo en un momento cuando estaba el emperador Hirohito allá para la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué características tienen estas monarquías? En las absolutas, el monarca tiene la autoridad suprema y en las monarquías constitucionales, el monarca actúa como un símbolo nacional y el poder real reside en las instituciones democráticas. Desde la perspectiva de la filosofía espiritista, tanto la monarquía absoluta como la monarquía constitucional tienen defectos que podrían afectar el desarrollo social y espiritual de la humanidad. En el caso de la monarquía absoluta, tenemos que decir que el poder se concentra en una sola persona, el monarca, quien ejerce autoridad ilimitada sobre el Estado y sus ciudadanos. Ese sistema político limita las libertades individuales y la participación ciudadana en la toma de decisiones del país. Según la filosofía espiritista, cada individuo es responsable de su evolución moral y tiene el derecho de contribuir al bien común a través de su libre albedrío. La concentración de poder y la falta de mecanismos para la expresión y participación colectiva contravienen los principios de libertad, igualdad y fraternidad promovidos por Kardec. Además, la monarquía absoluta puede generar desigualdades sociales e injustas, afectando negativamente la solidaridad y la cooperación entre los miembros de la sociedad. En el caso de la monarquía constitucional, limita los poderes del monarca a través de una constitución y establece instituciones democráticas que permiten la participación ciudadana. Este sistema reconoce y protege las libertades individuales y los derechos fundamentales, alineándose más con las leyes morales espíritas, al fomentar la participación activa de los ciudadanos en la política y en la parte social. Se promueve el sentido de responsabilidad colectiva y se facilita el progreso moral y espiritual de la sociedad. La monarquía constitucional es un medio para equilibrar la tradición y la modernidad, permitiendo que los valores de justicia, amor y caridad se manifiesten de una manera más efectiva en el ámbito social. Eso, si lo vamos a ver de una manera en este caso, sería pues, los países que deciden ese tipo de... Que vamos a terminar. Bien. Sí, entrando en la monarquía constitucional, pues hablamos de que se alinea un poco porque es quizás un equilibrio entre la tradición y la modernidad, pero tenemos que resaltar que el hecho de que en un país los ciudadanos tengan que sostener con sus contribuciones la operación de una casa o de una familia real contraviene los principios de igualdad, toda vez que ellos, sin el mayor esfuerzo, viven por herencia una vida llena de lujos, mientras que el resto de los ciudadanos no comparten tal suerte. Así que en el ámbito político puede verse de una forma, pero cuando uno va al ámbito económico, es una sociedad de privilegios. Desde el punto de vista, todas estas monarquías, pues, tienen su deficiencia porque van centradas
a los individuos y le dan unos privilegios a la realeza que obviamente no cumplen con los principios de igualdad y donde muchas veces estas personas ni siquiera trabajan. Son unas personas que se convierten en una carga para el Estado. Pero si los ciudadanos voluntariamente, ya sea porque voten o sea porque lo decidan de la manera que sea, deciden que ese es su sistema de gobierno, eso se les respeta. Yo lo que estoy haciendo es el análisis desde el punto de vista espírita, pero en la responsabilidad de cada país le corresponde a ellos tomar la decisión de cómo se sienten más cómodos. El otro régimen es la teocracia. En una teocracia, la palabra teocracia pues viene de sistema de gobierno, que es como la democracia, pero en este caso es teo, y esas tres letras implican lo que es religión. Así que en este caso el poder político está basado en la religión y los líderes son considerados representantes de una deidad o autoridad religiosa. Las leyes civiles se basan en enseñanzas religiosas y la legitimidad del gobierno se deriva de su interpretación de esas enseñanzas. ¿Qué ejemplos tenemos de estas teocracias? Pues quizás la primera que nos llega a la mente es la República Islámica de Irán, donde el líder supremo, actualmente el Ayatolá Ali Khamenei, ostenta el máximo poder tanto político como religioso. El sistema de gobierno se basa en la interpretación de la ley islámica o la Sharia, y los líderes religiosos tienen una influencia significativa en la legislación y en la administración del país. Pues aunque tengan gobernantes electos, porque de hecho los tienen, los mismos están supeditados a la voluntad del líder religioso que posee poderes por encima de ellos. En otras palabras, hay unos ámbitos donde el ayatolá no interviene y es la administración regular del país que la deja que fluya, pero si alguna de esas decisiones contraviene alguna enseñanza religiosa, automáticamente ahí interviene y puede poner su criterio por encima de lo que sería el criterio regular administrativo. Y eso pues como si diríamos un poder de veto. También tenemos otro ejemplo, el Vaticano. El Vaticano, como sabemos, es un estado y es una teocracia absoluta y una monarquía electiva, porque fíjense que hay siempre un monarca, que es el papa, el papado, pero es elegido, no es un monarca dinástico, que es que el hijo del papa, pues sí, en un momento dado hubo cosas de esas en las páginas oscuras del papado, pero actualmente pues el colegio de cardenales es el que elige el papa, quien es el jefe de la Iglesia Católica, pero es el soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, que por pequeña sea, pues es un Estado, tiene reconocimiento en todos los diferentes países, con sus embajadas y sus consulados, cónsules y demás. El Papa posee la autoridad suprema en asuntos tanto religiosos como administrativos dentro de lo que es el territorio del Vaticano. Otra teocracia es Afganistán. Pues tras la toma de poder por parte de los talibanes en el 2021, Afganistán ha establecido un gobierno basado en una interpretación estricta de la ley islámica. Los líderes religiosos talibanes controlan las instituciones del Estado, aplicando normas y políticas de carácter teocrático. Es decir, que lo que se enseña en las escuelas pues va filtrado por lo que digan los líderes religiosos de acuerdo a la interpretación de la ley religiosa. Eso, pues, para nosotros nos puede sonar escandaloso, pero cuando uno ve las clases de religión que se dan en las universidades religiosas de este país y las clases de religión que se dan en los colegios religiosos a nuestros niños y los tanto protestantes como católicos y de otra índole, pues de una manera más sutil, pero también está presente ese poder religioso dentro de nuestro sistema, por democrático que parezca.
aparte de toda la intervención política que cada vez que llegan las elecciones ya todos conocemos. Otro régimen también que es teocrático, fíjense que dijimos que era una monarquía, pero en este caso también cualifica en la parte teocrática y es Arabia Saudita, porque aunque es una monarquía absoluta, tiene características teocráticas significativas, porque el país se rige por la ley islámica y el rey ostenta títulos religiosos como por ejemplo custodio de las dos mezquitas sagradas. Los líderes religiosos tienen una gran influencia en la legislación y en las políticas nacionales de Arabia Saudita. Hay otro régimen más, que es el Emirato de Sharjah. El Emirato de Sharjah o Sharjah, que es parte de los Emiratos Árabes Unidos, forma parte de una federación, pero es conocido por aplicar estrictamente la ley islámica y tiene características teocráticas en su gobernanza local. Es importante señalar que el grado de teocracia puede variar de un país a otro. Algunos combinan elementos teocráticos, como nosotros, como ya mencioné, en el caso de nosotros, con estructuras políticas o de otro tipo. Y nosotros, por ejemplo, cuando vamos a hablar de estos regímenes, tenemos que tener cuidado porque últimamente se ha dado por abrir oficinas de base de fe desde la fortaleza, la legislatura y las alcaldías, donde prácticamente los pastores protestantes fundamentalistas están teniendo, en caso de Puerto Rico, un control bastante serio en lo que es el sistema político y en lo que se hace en cada uno de los municipios, al grado de que ya no se celebran fiestas patronales, ahora son fiestas de pueblo. Pero sin embargo, si ellos pudieran hacer un culto todas las noches, lo hacían. Las teocracias, pues, son sistemas eh, que afectan la legislación porque cualquier ley que se vaya a pasar en sus cuerpos legislativos tiene que pasar por el filtro religioso y si afecta, pues no pasa. Si contraviene cualquiera de estas leyes, pues no tiene el aval del sistema. Según la filosofía espírita, ahora vamos a ver cómo la filosofía espírita lo ve. Cada individuo es responsable de su propia evolución espiritual y moral. El espiritismo promueve la libertad de conciencia, la tolerancia y el respeto por la diversidad de creencias. Se enfatiza el libre albedrío como un elemento crucial para el crecimiento espiritual, permitiendo a cada persona buscar la verdad y el conocimiento a través de sus propias experiencias y razonamientos. Sin embargo, en una teocracia, la imposición de una única doctrina religiosa como base del gobierno puede limitar la libertad de conciencia y de expresión de aquellos que no comparten esa fe específica. Eso va en contra del principio espiritista de que la verdad espiritual debe ser buscada libremente por cada individuo sin coerción ni imposición. Además, la teocracia puede fomentar la discriminación y la injusticia hacia minorías religiosas en los países donde hay más de una religión o aquellos que sostienen creencias diferentes, lo cual contradice las leyes morales de justicia, amor y caridad promovidas por la filosofía espírita. Es decir, que en este caso, pues la teocracia va contra lo que el individuo piensa y no lo deja que aplicando su libre albedrío seleccione aquella manera de pensar que mejor ajuste a sus grados evolutivos. Sin embargo, hay países donde si usted le pregunta al pueblo, ya eso es parte de su cultura, muchos de ellos se sienten muy felices con ese sistema y hay la probabilidad de que, por ejemplo, acá nos molesta que a las mujeres se le obligue a colocarse el turbante que se colocan sobre su rostro, que es parte de sus creencias religiosas, pero como es parte de sus creencias religiosas, muchas de ellas lo hacen porque están convencidas de que eso es lo correcto y lo hacen voluntariamente. Hay otras que son las que se están rebelando contra eso y ya esas entonces son perseguidas. Pero como en las democracias,
las mayorías mandan aunque estén equivocadas. Ahí es que entonces tenemos el problema de que nosotros queremos, en nuestra democracia, por ejemplo, pues se respetan los derechos y hay una carta de derechos y por más, pero la democracia de nosotros tiene todavía el potencial de eliminar algunos de esos derechos. Que nosotros no lo dejemos, eso es otra cosa, pero de que tiene potencial, porque si la legislatura mañana cita y puede, dentro de que la Constitución le permita, tomar algunas determinaciones. Claro está. De otro modo, tendría que enmendarse la Constitución y la Constitución ir al pueblo. Pero en estos países, muchas de estas cosas son trabajadas por la mayoría. Y dentro de ese grupo, pues va a haber personas que no estén necesariamente de acuerdo con estas cosas. Así que en el caso de la teocracia, pues puede fomentar la discriminación y la injusticia contra estas minorías, y esa es la parte que podemos decir que nos preocupa o que no encontramos a tono con la filosofía espírita. Desde un punto de vista social, la teocracia puede generar divisiones y conflictos porque impone una visión religiosa única sobre una población diversa. Y esa es la parte quizás más sensitiva, porque como hay muchos de estos países tienen culturas que van de pueblos tan disímiles y que conviven, y entonces cuando se le impone una visión religiosa, ahí es que hay los conflictos. Eso afecta a la cohesión social, el sentido de fraternidad universal que el espiritismo considera esencial para el progreso moral de la humanidad. La falta de separación entre iglesia y Estado puede llevar a abusos de poder y a restricción de los derechos fundamentales como la libertad de culto, de expresión y de asociación. El espiritismo aboga por un sistema que permita la convivencia armoniosa de diferentes creencias y que promueva la cooperación y el respeto mutuo entre todos los miembros de la sociedad. La imposición de dogmas religiosos como leyes civiles puede obstaculizar la comprensión entre distintas comunidades, impidiendo el desarrollo de una sociedad basada en los valores de igualdad y fraternidad. Así que a la luz del espiritismo, pues la teocracia representa un obstáculo para que muchos individuos puedan evolucionar a su propio ritmo, porque se pueden sentir o pueden estar siendo coartados en sus derechos fundamentales. Ahora vamos a aclarar aquí unas cositas. Sin embargo, desde tiempos inmemoriales, los imperios en toda la faz de la tierra han tenido un vínculo muy, pero que muy estrecho con las castas sacerdotales. Probablemente pudiéramos decir, porque cuando algo se usa en más de un lugar, alguna razón tiene, porque hasta los locos para hacer cosas a veces tienen una razón. Probablemente estos imperios tenían esa relación con las castas sacerdotales para que estos sacerdotes le ayudaran a controlar el pueblo mediante la obediencia y mediante el miedo. Si bien es cierto que eso fue muy evidente en Europa, ya fuera de los imperios y durante el dominio de la Iglesia Católica, en América, los incas, los mayas y los aztecas tenían aplicado ese principio en sus respectivos imperios, porque tenían un sistema que, aunque era administrativo en el caso del Inca o en el caso de los mayas con sus ciudades-estados y sus líderes, pero ahí estaba cerca, bien cerca, el líder religioso, que era el que hacía las ceremonias y los sacrificios y demás, y siempre estaban en una comunicación constante. Así que parece ser que ese método tal vez fue parte de la evolución de los sistemas de gobernanza en las sociedades primitivas, porque quizás era más fácil dominarlos a través de estas creencias religiosas que a través del ejército. Si bien es cierto que esos modelos de organización política tenían características crueles y esclavistas, no necesitaron de la democracia para estudiar los astros, hacer calendarios, desarrollar novedosos sistemas de riego, construir templos,
construir pirámides de formidable proyección matemática, desarrollar alfabetos y escritura, llevar un alto grado a la alfarería, los metales, la agricultura, la pintura, la música, etc. Es decir, que aún bajo esos sistemas opresores o teocráticos o como se le quiera llamar, es posible que las sociedades progresen, así, aunque sea en la parte material, si son guiadas por grupos con altos conocimientos en artes y en ciencias. Estas sociedades tenían códigos de conducta que le permitieron salir del salvajismo de una manera fuerte e implacable, pero segura, y hoy vemos los resultados porque nosotros nos hemos beneficiado de eso. Nosotros no podemos negar los frutos que rindieron esos imperios, que costaron sangre, sí, que costaron que se le coartaran derechos y demás, no los estoy justificando, pero si ese fue el método en que esas sociedades operaban, el resultado nos puede decir hasta dónde aún esos regímenes pueden producir adelanto. ¿A qué precio? Esos son otros 20 pesos. Pero vemos que en algunos casos, tomarle la opinión a alguien que sobre nada conoce puede ser bueno para el individuo, pero tal vez detrimental para el colectivo. Y repito, porque yo sé que cada vez que vemos esto nos llega la democracia y tenemos una fijación con la democracia aquí, por eso la cogí primero, pero tenemos una fijación con la democracia aquí que si no es democracia no sirve para nada. Pero mire esto, le voy a traer. Tomarle en aquellos tiempos, estamos hablando de la época de los incas, los mayas, los aztecas, tomarle la opinión a alguien que sobre nada conocía puede ser bueno para el individuo porque le está honrando sus derechos, pero tal vez es detrimental para el colectivo porque no tiene la capacidad para opinar lo que hay que hacer. Si hubieran hecho un plebiscito para determinar de dónde le llevaban el agua a Machu Picchu, probablemente todavía estuvieran contando los votos si lo hubieran hecho de ese método. Pues mire, el que sabía decía, eso va por aquí y eso se hace de esta forma. Y ahí en ese caso, pues aunque no se usa el sistema democrático, se usa el sistema del que más conoce para guiar a los que menos conocen. Por eso no podemos cerrarnos a la banda de que eso no funciona, porque los resultados están ahí, funcionó. Que en otros ámbitos no funcionara, pues que el sistema de nosotros tampoco. Si funcionara, no estuviéramos ahora al borde de una tercera guerra mundial. Así que no podemos tampoco creer que y ya tuvimos una segunda y una primera. Así que volviendo otra vez a ese punto, tomarle la opinión a alguien que sobre nada conoce puede ser bueno para el individuo, pero tal vez detrimental para el colectivo, pues sus decisiones, aunque fueran producidas en un proceso democrático, tal acción no las convertiría en correctas. Y ahí es que está el punto. El hecho de que una decisión de esta sea obtenida usando el criterio democrático, eso no la convierte en correcta. Y nos tenemos que meter eso bien en la mente. ¿Por qué? Porque si de eso se tratara, bueno, democráticamente mataron al Maestro Jesús. ¿A quién ustedes quieren que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y democráticamente decidieron que soltaran a Barrabás y mataran a Jesús. Así, se dice que cuando los mayas se sacudieron el yugo de la casta sacerdotal y de los jerarcas que los dirigían, el imperio colapsó porque ninguno de ellos habían conservado el conocimiento ancestral sobre casi todos los órdenes de la vida. Y eso pues los llevó a que, no estando ese grupo al mando, no sabían cuándo plantar, cuándo cosechar, no sabían cómo llevar las aguas, cuándo eran las épocas de acuerdo a los calendarios. Y ahí fue el problema, claro está. Si ese conocimiento se hubiera puesto al servicio del pueblo, tal vez no hubiera ocurrido. Pero no hubo una iniciativa para que todo el pueblo aprendiera a leer o a hacer esas cosas, pero habían unas escuelas para los nobles. Lo que pasa es que al matar a los nobles, pues como quien dice, por matar las pulgas,
terminaron matando el perro. Esta se parece a lo que en un momento dado tuvieron que hacer los masones. Los masones tuvieron que guardar secretamente muchos de los conocimientos porque eso los ponía en riesgo de ser perseguidos y ellos, pues gracias a ellos, se lograron conservar muchos conocimientos de arquitectura, etcétera, etcétera. Y vamos a decir que basado en lo de los mayas y los imperios, quizás fuese la razón por la que ese totalitarismo o esas dinastías eran casi una constante en todos los imperios de aquella época, pues la aportación que podían hacer las masas ignorantes al desarrollo de las sociedades era muy poca. Y esos grupos, aunque se aprovechaban de las masas, pero no hay que negar que llevaban el imperio a un nivel de desarrollo. Ahí está Roma y España y otros más. Ahora bien, aunque se esperaría que esa costumbre haya sido superada en nuestros tiempos, tal parece que todavía quedan espíritus reencarnando con esas preferencias. No le llamemos malas costumbres, son preferencias. Si ese es su gusto, hay que respetárselo. Por lo cual debemos deducir que se sienten felices bajo esos sistemas. Tan es así que hoy día los movimientos fundamentalistas protestantes se las han arreglado para colocar una oficina, como le dije, de base de fe de la fortaleza para abajo, la legislatura, allá en Washington, el Congreso y donde quiera. En ese caso, siendo este el escenario, pues le corresponde a los que no toleran ese sistema dar el paso para que el mismo evolucione. Pero tal cambio debe surgir como una iniciativa del país con dicho régimen y no de fuentes externas, pues nos guste o no, eso es su libre albedrío y muchos de ellos están muy contentos porque piensan que de esa manera agradan a Alá, agradan a sus dioses y si ese es su criterio, bueno, que continúen. No podemos ir allí con un cuchillo en la boca para quitar ese sistema, para que las mujeres se quiten el paño de la cara, porque eso es un asunto de ellos y no es un asunto nuestro. El totalitarismo. El totalitarismo es un sistema político extremo en el que el gobierno tiene control total sobre todos los aspectos de la vida pública o privada. Los líderes totalitarios utilizan la propaganda, la censura y el terror para mantener control absoluto sobre la población. Un ejemplo histórico fue la Alemania nazi, donde llegaron al poder a través de un sistema democrático, pero después se enquistaron ahí y controlaron todo lo que era el sistema de vida de los alemanes y de los pueblos circundantes. También se dice que la Unión Soviética bajo Stalin tenía un sistema similar y se acusa mucho a Corea del Norte de tener un sistema totalitario también. Algunas características que tienen estos países, por ejemplo, Corea del Norte, para traer este caso, que es un ejemplo, es uno de los ejemplos que más citan de un régimen totalitario en la actualidad. El gobierno liderado por la familia Kim, pues ejerce un control bastante fuerte sobre todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Existe una ausencia de algunas libertades civiles, se controlan algunos medios de comunicación y a veces no hay espacio para la oposición política. Ahora vamos a aclarar algo. No obstante, ese régimen surgió como un mecanismo de defensa ante el imperialismo de potencias como Japón, Rusia y Estados Unidos, que no solo invadieron ese país, sino que lo dividieron en dos, Corea del Norte comunista y Corea del Sur democrática. Desde entonces, una sola nación étnica vive en una tensión constante en el paralelo 38, esperando una invasión del norte al sur o del sur al norte en cualquier momento. El régimen militar y político es la consecuencia de la preparación que ambos países hermanos tienen para enfrascarse en una lucha en cualquier momento. Ahora bien, ¿son ellos los verdaderos responsables de esa situación o los imperios que los cercenaron como una nación unificada? Hay que ser muy juiciosos porque en ocasiones los mayores críticos de un sistema resultan ser los autores de sus deficiencias. Y no estamos tirando la toalla de que allí las cosas estén bien, pero cuando uno va a la historia, se da cuenta de que no habría razón sobre esta tierra
de que esos dos pedazos de un mismo país estén con ese coraje y ese malestar, de no haber sido porque los picaron por la mitad. Hay otro régimen más que es Eritrea, y Eritrea tiene un gobierno que ejerce un control estricto sobre la sociedad, tiene un servicio militar obligatorio de duración indefinida, restricciones severas a la libertad de expresión, de prensa y de religión, y no se permiten elecciones libres ni oposición política. También hay otro régimen que se acusa de ser totalitario, que es Turkmenistán, que es un país de Asia Central gobernado por un régimen autoritario con fuertes características totalitarias. Hay un culto a la personalidad del líder y los medios de comunicación están controlados por el Estado y hay pues severas limitaciones de libertades civiles y demás. Hay quienes también, en algunas de las fuentes que pude buscar, acusan a China de ser totalitario. Si bien China se define como una república socialista, tiene una economía mixta. El Partido Comunista Chino mantiene un control estricto sobre la política, los medios de comunicación y muchos aspectos de la sociedad. Pero hay preocupaciones internacionales sobre que hay una vigilancia masiva sobre los ciudadanos, de que hay restricciones a la libertad de expresión, de religión, y que hay un trato injusto a las minorías étnicas del Tíbet y de Xinjiang. Eso pues habrá que ver en su contexto. Ya les digo que la información que está, pues la que nosotros tenemos, habrá que ver qué tienen ellos allá para eso. De hecho, traigo ese punto porque cuando di la charla sobre inteligencia artificial y a la luz del espiritismo en Mayagüez, alguien me hizo la pregunta de si el sistema de inteligencia artificial que nos da servicio a nosotros es el mismo que le da servicio a Oriente, y aparentemente no. La base de datos que tiene el de Occidente se la provee Occidente y la base de datos del de allá se la proveen allá. Por eso es que hay que tener un poco de cuidado, porque muchas veces esa puede proveer para sesgos en la información que nosotros localizamos a través de inteligencia artificial. Y yo lo corroboré porque como yo pues produzco o me gusta el cultivo de la vainilla, los países más adelantados están en Oriente. Y yo tratando de buscar información, el sistema no provee nada de información de lo que ocurre allá, a pesar de que ellos son los mayores productores. Y uno dice, pero ¿por qué no está esa información? Es porque aparentemente no hay una conexión entre el sistema de allá y el de acá. Por eso es que cuando yo traigo esta información, quiero hacer claro que es lo que hemos podido accesar acá, pero no la hemos podido contrastar con la versión de ellos. Estamos dándola desde la versión del lado de acá. Arabia Saudita, aunque es una monarquía absoluta, también es más que un régimen totalitario clásico. El gobierno tiene un control bastante considerable sobre los ciudadanos. Hay algunas restricciones y las críticas al gobierno y a la familia real están fuertemente limitadas. Hay otro régimen que nos salta a la luz porque lo desconocía, y señala aquí que Bielorrusia tiene parte de estas características bajo el liderazgo de Alexander Lukashenko. Bielorrusia lo describen como el último régimen autoritario de Europa por restricciones a las libertades civiles, la oposición política es limitada y las elecciones han sido cuestionadas por observadores internacionales. Ahora bien, es importante destacar que el término totalitario es fuerte y puede ser objeto de debate. La clasificación de un país como totalitario depende de diversos criterios, incluyendo el grado de control gubernamental sobre la sociedad, la existencia de libertades civiles y políticas y el respeto a los derechos humanos. Además, las situaciones políticas pueden cambiar con el tiempo, por lo que hoy puede serlo y mañana no. Hay también que resaltar que los sistemas en ocasiones son muy exitosos en el aspecto económico cuando se lo proponen, ya que esos regímenes totalitarios, al manejar libremente las variables de la economía, pueden encauzarla más fácilmente hacia el éxito. Y quiero que le pongan mucha atención a esto que voy a decir.
como al ser totalitario y poder, no tienen que depender de que la legislatura el grupo aquel lo obstaculice o le pongan zancadilla. No, no, no. Ellos van en una dirección y si la dirección es la correcta, se hace mucho más fácil adelantar el trabajo que cuando usted tiene pues todo ese montón de oposición en el camino, que en ocasiones puede ser saludable porque ayuda a decantar las ideas, pero en ocasiones son obstaculizar por obstaculizar. ¿Qué pasa en este caso? En el caso de China, hay que admitir que logró sacar de la pobreza a 800 millones de personas en 40 años. Repito la cifra, 800 millones de personas en 40 años y elevó la expectativa de vida de 35 años en el 1949 a 78.6 años hoy. ¿Qué ocurre? Por eso, con todos los defectos que desde el punto de vista de los derechos se les quieran adjudicar a China, esa hazaña no ha sido lograda por ningún régimen democrático donde abunden las libertades y los derechos. No ha habido una sola democracia sobre este planeta que haya logrado sacar a 800 millones de personas de la pobreza en 40 años, elevar la expectativa de vida de 35 a 78.6 años. Ninguna democracia ha hecho eso. No estoy diciendo que eso sea mejor que la democracia, pero ya que estamos en eso, algún mérito tenemos que darle a estos sistemas. La pregunta sería, si esos ciudadanos que vieron mejorado su nivel económico y su expectativa de vida consideran más importante estar vivos con menos derechos o estar con todos sus derechos, pero tal vez hambrientos, enfermos o muertos. Los niños de Haití, Nepal, la India y Bangladesh mueren de hambre y enfermedades, pero conservando todos sus derechos democráticos. Sin embargo, los de China tal vez carezcan de ciertas libertades, pero son parte de lo que se está convirtiendo en la mayor potencia económica del mundo. Opinar y criticar desde afuera es fácil porque no es a uno al que le aprieta el zapato. ¿Que eso lo pudieron haber hecho de otra forma? Probablemente sí, pero no podemos decir que por el hecho de que no haya libertad, eso es una porquería y eso no sirve y no funciona. Las libertades son parte del proceso, pero no pueden ser la única clave del proceso porque usted está muerto, si usted está enfermo, si usted está en unas condiciones que no puede desenvolverse, ¿para qué entonces quiere esa libertad? Vamos a ver el análisis desde la filosofía espiritista. Pues la filosofía espiritista promueve principios fundamentales como la libertad, la igualdad y la fraternidad y el respeto por el libre albedrío de cada individuo. Según el espiritismo, el progreso moral y espiritual de la humanidad depende de la capacidad de las personas para ejercer su libertad de pensamiento y acción, siempre orientadas hacia el bien común y el desarrollo ético. En un régimen totalitario, las libertades individuales son severamente restringidas. La expresión del pensamiento, la libertad de conciencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones son controladas o eliminadas. Eso contraviene directamente los principios espiritistas que valoran la autonomía moral y el crecimiento espiritual a través de la experiencia personal y la responsabilidad individual. Todo eso limita la evolución de los espíritus porque les restringe el desenvolvimiento de su libre albedrío y de cierto modo no pueden ser responsables de aquello sobre lo cual no tienen control. El control absoluto del Estado sobre la vida de los ciudadanos impide que las personas pues puedan tener el desarrollo que sería aspirable. La represión, la violencia institucionalizada propia de los regímenes totalitarios genera un ambiente de miedo y desconfianza, lo cual dificulta la práctica de valores como el amor, la caridad y la solidaridad. La ausencia de justicia social y la violación sistemática de los derechos humanos afectan negativamente el tejido social y la cohesión comunitaria. La propaganda y la manipulación de la información en los regímenes totalitarios impiden que las personas accedan a la verdad y desarrollen un pensamiento crítico. Pero haciendo un paréntesis, tenemos que admitir con gran pesar
que en los regímenes democráticos también se ha estado controlando los medios de comunicación para manipular la forma de pensar de los ciudadanos. Llámense esto las cuentas de internet, o llámense esto las cadenas de televisión, o llámense los periódicos. Eso contrario al espíritu de investigación y búsqueda de la verdad que promueve el espiritismo. Además, la eliminación de la diversidad de ideas y la persecución de grupos minoritarios generan divisiones y conflictos que obstaculizan la armonía y el avance social colectivo. Siempre debemos tener en cuenta que cada país escoge la ruta hacia su felicidad y su progreso, sacrificando en ocasiones unas cosas para lograr otras. Lo que les funciona a unos no necesariamente les funciona a todos. Por eso, los países democráticos debemos tener el cuidado de no recetarle nuestra fórmula a todos los países sin tomar en cuenta el nivel evolutivo en la que cada uno se encuentra, y mucho menos usar como excusa que les queremos llevar la democracia para dividirlos, confrontarlos, colonizarlos o explotarlos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, se dieron todos esos escenarios en África, en Oriente, en Oceanía y en Indochina. Por eso, para poder dividir Oriente, crearon todos esos emiratos, elevando a niveles de gobierno y de dinastía y monarquía a esas familias que estaban allí en Kuwait y que están en los Emiratos. Pero eso fue un movimiento político, no fue que eso surgió del deseo del pueblo. Por eso hay que tener mucho cuidado si admitimos que no nacemos libres, y repito, si admitimos que no nacemos libres, sino que aprendemos a hacerlo en la medida en la que aprendemos a utilizar responsablemente nuestro libre albedrío, es probable que en algunas etapas del desarrollo de la humanidad el mismo ser busque quien lo guíe, igual que un niño busca de la tutoría de sus padres. Esto en principio no estaría mal si tal dirección fuera justa y con la anuencia del dirigido, pero cuando se forma a fuerza de coerción y violencia, ya rebasa los niveles de la tolerancia para caer entonces en el dirigismo y la opresión, que cada cual evalúe. Otros sistemas son la oligarquía. La oligarquía es un sistema que quizás para nosotros no suena mucho acá, pero es donde el poder reside en un pequeño grupo de personas o una élite generalmente basada en la riqueza, en la posición social o el control de los recursos claves de ese país, o inclusive a través de control del ejército o control de los aparatos políticos. En muchas ocasiones estos grupos no necesariamente gobiernan directamente, pero influyen en gran medida en las decisiones del gobierno, velando por sus intereses, pero en detrimento de los intereses del pueblo. En este caso de oligarquías, el sistema más mencionado es Rusia, a pesar de que es un régimen comunista, como ya lo mencionamos, pero hay una influencia grande de oligarcas, porque aunque en un momento dado se pensó en un sistema comunista, una dictadura del proletariado, pero ahora hay unos grupos multimillonarios que tienen mucha influencia y tienen el poder concentrado en élites empresariales y militares. Ese control pues los ha llevado en el pasado a veces a excesos militares. Sin embargo, en términos de su desarrollo económico, le ha permitido sobrevivir como potencia contra viento y marea. En estos momentos, todos saben que se le pusieron sanciones, se le congelaron los chavos, le han hecho todo lo posible para que cayeran y su ingreso bruto lo que ha hecho es subir en vez de bajar. Y eso es algo rarísimo, pero que puede deberse a que precisamente como usted tiene el control para hacer ajustes rápidos y no depende de esos debates eternos que se dan a través de la filibustería en las legislaturas y los congresos, pues pueden reaccionar más rápidamente y eso puede estar a su favor, aun como nación, aunque en términos individuales se sacrifiquen los derechos de sus ciudadanos. Por otro lado, cuando examinamos la inmensa riqueza de algunas familias vinculadas a la banca, el petróleo, las empresas militares, etcétera, en los países democráticos como Estados Unidos e Inglaterra,
Vemos a grupos oligarcas que por su gran influencia en las redes, los medios de comunicación, los partidos políticos, influencian grandemente los procesos electorales y en la constitución del gobierno. Y eso está hoy a flor de piel, porque los que están viendo la formación del nuevo gobierno, cuando vemos cómo las personas que se están mencionando, hay un poquito de cada cosa de esta que he mencionado aquí. Sus donativos millonarios y su compleja red de cabilderos ponen en extrema desventaja al ciudadano común en una abierta violación al principio de la igualdad. Tal radio de acción los convierte de facto en una oligarquía que, usando los recursos de la democracia y las ONGs, entre otras estrategias, timonean las sociedades hacia el logro de sus intereses particulares. Y por ahí se denuncia desde la Agenda 2030, que se trajo a colación el domingo pasado allá en Mayagüez, y otras cosas más. Desde la filosofía espírita, la concentración del poder en una oligarquía y los recursos en manos de unos pocos crea desigualdades sociales y económicas significativas. Esa situación contraviene el principio espiritista de la igualdad, ya que se limita el acceso de la mayoría de la población a oportunidades de crecimiento. La falta de equidad en la distribución de la riqueza y el poder impide que muchos individuos ejerzan plenamente su libre albedrío y la responsabilidad social. Además, la oligarquía suele priorizar sus intereses, lo cual va en contra de la justicia, el amor, la caridad, la igualdad y la fraternidad. A la luz de la filosofía, pues la espírita, pues en un sistema político que no facilita el desarrollo social y espiritual de la humanidad. Ahora bien, estos sistemas, como nosotros los conocemos, vienen decantando otros viejos sistemas que a través de los años han evolucionado a lo que estos países poseen hoy y que probablemente sea mucho mejor de lo que tuvieron en el pasado. Es decir, esos sistemas están en pleno proceso de evolución. Así que con todos los defectos que le podamos ascribir, pueden ser superiores a otros existentes, porque si los grupos tienen un sentido de justicia elevado, teóricamente podrían ser más justos y razonables, aunque los mismos sistemas democráticos mal manejados. Por otro lado, al tratarse de países inmensamente poblados, podemos pensar que tal vez ese es el sistema que le permite ponerse de acuerdo para operar internamente o como un mecanismo de protección contra amenazas externas. República, otro sistema, pero un sistema de poder que está en manos de representantes elegidos por los ciudadanos y el jefe de Estado es normalmente un presidente en lugar de un monarca. En una república se prioriza la ley y la constitución sobre las decisiones individuales. Ejemplos de república son Estados Unidos, Brasil, Francia, India, entre otros. ¿Qué características tienen? Pues eligen a sus representantes, tienen un sistema legal, constitucional, divisiones de poder en ramas de gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial. Ese sistema pues se basa en principios como la soberanía popular, la separación de poderes, derechos individuales de los individuos. La filosofía espiritista, al promover los valores de libertad, igualdad, fraternidad y justicia y el respeto al libre albedrío, en este caso, en una república democrática, fomenta la participación activa de los ciudadanos y se alinea con el principio espiritista de que cada individuo debe contribuir al bien común y al progreso colectivo a través de sus acciones conscientes y responsables. En el aspecto social, tenemos que decir que una república democrática es un sistema que ayuda al desarrollo de la sociedad porque cada ciudadano aporta en la medida de sus capacidades al bienestar colectivo. Aunque ningún sistema es perfecto, la República Democrática ofrece un marco propicio para la práctica de los valores espiritistas y para el avance moral de la sociedad al fomentar la justicia, el respeto por los derechos humanos y la cooperación entre todos. Se crea un entorno donde la persona puede contribuir al bienestar colectivo y al progreso individual espiritual de la humanidad. Sin embargo, los intereses económicos, políticos y religiosos han llevado a muchas repúblicas democráticas a cometer injusticias,
genocidios, invasiones basadas en mentiras y a sostener el coloniaje, entre otras atrocidades. Eso sin contar los altos niveles de violencia, crímenes, drogadicción, personas sin hogar, niños maltratados, racismo, corrupción y otros males sociales que todavía se ocultan bajo el palio de la democracia. Por tal razón, la república, por democrática que sea, no es en sí misma una garantía de orden y justicia interna y externa, pues la correlación que existe entre los países, la República Democrática no solo debe ser un modelo en su propia operación doméstica, sino también en el trato a los países con los cuales se relaciona. Pues de nada vale ser luz en la casa y oscuridad en la calle. Somos una sola familia espiritual y la fraternidad no puede ser solo con los que se cubren con la misma bandera. El comunismo. El comunismo, una filosofía que no es tan vieja, es un sistema político y económico basado en la teoría de Karl Marx, que propone la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad sin clases en la que los recursos se distribuyan equitativamente. En la práctica, los gobiernos comunistas tienden a ser regímenes de partido único, donde el Estado controla todos los aspectos de la vida económica y política. Su objetivo es lograr la igualdad económica y social, eliminando la explotación y las desigualdades inherentes al capitalismo. Esa es la teoría. ¿Qué ejemplos quedan de lo que se habló de comunismo? Pues ya de esa ecuación Rusia se está quedando fuera. Quedan Cuba y China, aunque con una economía de mercado. Y en Vietnam, que hay todavía parte de ese sistema a través de las luchas que tuvo allá el líder que logró defender a Vietnam durante los ataques que se le hicieron. Un país muy, pero que muy maltratado. En este caso, la propiedad estatal de los medios de es una característica es que los medios de producción son propiedad del Estado. El control de la economía es totalmente centralizado. Hay un partido único en el poder con control absoluto y desde la filosofía espírita que promueve los valores de libertad, igualdad, fraternidad que hemos mencionado, pues en teoría el comunismo comparte con el espiritismo el ideal de igualdad y la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria. La eliminación de las desigualdades sociales y económicas puede alinearse también con las leyes morales de justicia, amor y caridad promovidas por Kardec. El énfasis en la comunidad y el bienestar colectivo refleja también en el comunismo, como en el espiritismo, el principio de la fraternidad, que es esencial en nuestra filosofía. Sin embargo, en la práctica, no en la teoría, en la práctica histórica, los regímenes comunistas han tendido a implementar sistemas políticos autoritarios o totalitarios, donde el Estado ejerce un control significativo sobre la vida de los ciudadanos. Eso ha llevado a la restricción de las libertades individuales, incluyendo la de expresión, asociación, conciencia, etc. Desde la perspectiva espírita, esas limitaciones contravienen el principio fundamental del libre albedrío y la importancia de la libertad para el desarrollo espiritual del individuo. Además, la imposición de una ideología única y la supresión de la diversidad de pensamiento pueden obstaculizar la búsqueda personal de la libertad y el crecimiento espiritual. El espiritismo valora la libertad de conciencia y el respeto por la diversidad de creencias como medios para alcanzar una comprensión más profunda de las leyes morales y espirituales que rigen el universo. En el aspecto social, el comunismo promueve la colectivización de los medios de producción, buscando eliminar todas esas desigualdades, busca el respeto mutuo, la cooperación voluntaria y el amor al prójimo que se espera de una sociedad que sea donde las cosas sean comunes. La concentración del poder en manos del Estado pues es un peligro en estos sistemas y que si no hay mecanismos de peso y contrapeso pueden caer en un tipo de dictadura. La experiencia histórica pues muestra que hay algunas situaciones donde se ha restringido la libertad religiosa
y se ha perseguido a grupos religiosos o espirituales. Eso es contrario al principio espiritista de la tolerancia y del respeto a la libertad de culto, que son esenciales para el crecimiento espiritual y la convivencia pacífica entre las diversas creencias. Ahora vamos. No obstante, en los sistemas democráticos, por ser permisivos en toda la extensión de la palabra, hemos visto cómo las religiones se aprovechan para asumir el control a través de chantajes electorales, llegando al poder e implantando su agenda sectaria en detrimento de los intereses colectivos. En el régimen comunista tal cosa no es permitida. Cuando la religión es usada para manipular y chantajear al Estado, y de esos ejemplos la historia está llena, entonces el Estado tiene el deber de protegerse, pues la libertad religiosa incluye, por supuesto, el derecho a la no religión, porque el Estado puede ser laico. Así que hay tanto derecho a tener religión como a no tenerla. El uso de grupos religiosos fundamentalistas para promover visiones políticas de unos países dentro de otros, aprovechando su acceso pleno dentro del Estado, ha activado las alarmas de muchos países ante ese escenario. Por eso hay que tener cuidado cuando levantamos el reclamo de que hay persecución religiosa, porque en ocasiones tal acción suele ser un asunto más político que religioso, manejado en ocasiones por las agencias de inteligencia de los países. Por eso, cuando Rusia le cortó el vuelo a los testigos de Jehová en Rusia, usted puede decidir pensar que eso es coartar el derecho a la libertad religiosa, como puede ser un gesto de evitar que le colaran la sala por la cocina. Usted decide. El socialismo. El socialismo es un sistema político y económico donde los medios de producción y distribución son controlados y regulados por el Estado. Ejemplo, los países escandinavos y en este caso Venezuela, aunque con un enfoque más centralizado. En este caso, el socialismo es un sistema político que promueve la justicia social y la igualdad. En su esencia, el espiritismo comparte el ideal de igualdad y la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria. La reducción de las desigualdades sociales y económicas y la promoción del bienestar colectivo se alinean con las leyes morales de la justicia, amor y caridad promovidas por Kardec. El énfasis en la solidaridad y la cooperación refleja el principio de la fraternidad que es esencial en la filosofía espiritista. Además, el socialismo promueve la idea de que la sociedad tiene la responsabilidad de garantizar que todos sus miembros tengan acceso a las necesidades básicas como educación, salud y vivienda. Eso se alinea con el principio espiritista de que debemos ayudarnos mutuamente y trabajar por el bien común, reconociendo la interconexión de todos los seres. El espiritismo enfatiza la importancia, como hemos hablado, de los valores de justicia, equidad social y demás. Y dentro del libre albedrío, pues el espiritismo sostiene que el verdadero progreso moral, pues proviene del ejercicio consciente y voluntario de esa responsabilidad individual, por lo que es crucial que cualquier sistema político, incluyendo el socialismo, permita a los individuos ejercer su libertad de una manera ética y responsable. Sin embargo, el sistema socialista ha sido demonizado por los grupos que creen en la supremacía de la democracia y el capitalismo. En ocasiones, el individualismo y la falta de solidaridad que caracterizan las sociedades democráticas y capitalistas son un reflejo profundo del egoísmo de su visión de vida. Resulta interesante que cuando esas y otras sociedades eran pobres, solían ser solidarias para poder sobrevivir, compartiendo fraternalmente lo poco que tenían. De ahí que recurrieran primero a la cohesión social y luego al socialismo para tomar impulso y salir de la pobreza. Pero una vez que progresan y adquieren bienes tangibles en abundancia, germina el egoísmo y no están dispuestos a compartirlos con nadie. Por eso el socialismo encaja también en las sociedades pobres y suele ser rechazado o relegado en las sociedades ricas o adelantadas. De ahí que concluyamos que los regímenes políticos están impregnados de las mismas deficiencias morales y éticas de los ciudadanos que los componen. El otro sistema es el anarquismo, que es una teoría que busca la abolición del Estado
y de todas las formas de jerarquía, promoviendo una organización social basada en la cooperación voluntaria, la autogestión y el apoyo mutuo. Aunque el anarquismo rara vez se ha implementado a gran escala, ha influenciado movimientos revolucionarios y ha experimentado, ha sido producto o parte de experimentos políticos, como en el caso de los anarquistas de la Revolución Española de 1936. Ellos rechazan el gobierno central y las jerarquías, promueven la autogestión y la cooperación y tienen una visión de una sociedad sin coerción ni estructuras de poder centralizado. Así que en ese sentido, el anarquismo no encaja, en ciertas partes encaja con el espiritismo, pero también tiene un problema que es que desde el punto de vista social propone una organización basada en comunidades autónomas y autogestionadas, donde las decisiones se toman de manera participativa y consensuada. Y eso requiere un profundo sentido de responsabilidad colectiva y muchas de las sociedades no están a ese nivel. Así que por esa parte, pues hay que tener un poco de cuidado cuando se habla. El militarismo es otro sistema donde controlan las estructuras militares y tenemos el ejemplo de Myanmar, que es lo que era la antigua Birmania, Tailandia y Egipto también estuvo en un momento dado gobernado por los sistemas militares, donde en ese caso pues también se suspenden libertades y derechos políticos y se parecen mucho a los que ya hemos cubierto, cómo el espiritismo reacciona ante ellos. Así que cuando hablamos de estos sistemas, cejando ya la presentación, estos sistemas representan diversas formas de poder y cada uno refleja los diferentes enfoques de cómo se gobiernan las sociedades. Aunque la democracia es el sistema predominante, sistemas como el autoritarismo, el totalitarismo y las monarquías y la teocracia siguen desempeñando un papel importante en la política global, afectando a miles y millones de personas. Es nuestro deber conocerlos, estudiarlos y ser juiciosos al emitir opiniones, procurando que las mismas reflejen la libertad, la realidad objetiva y no nuestros prejuicios. La complejidad de las sociedades en la fase religiosa, cultural, política, social y hasta geográfica ha requerido de una gran cantidad de códigos, reglas, estructuras administrativas, etcétera, para poder organizarse y progresar. Cada una va a su ritmo y atendiendo sus prioridades de acuerdo a su idiosincrasia y aspiraciones. A eso se debe que unos prioricen los derechos, postergando en ocasiones aspectos como la economía, y que otros prioricen la economía, sacrificando los derechos para administrarse de una manera más ágil, dinámica y adelantar sus causas económicas. Así que cada cual va a su ritmo, aunque los consideremos equivocados o atrasados o víctimas según nuestro punto de vista, cada uno va a su ritmo. Conociendo y comprendiendo empáticamente ese gran concierto de sistemas, es que debidamente informados podemos todos tratar de ser entes de armonía en nuestras opiniones para marchar siempre unidos hacia Dios por el amor y la ciencia. Espero que esto le haya aclarado en algo ese aspecto y le doy las gracias por su atención. Así que, Víctor, tienes la palabra. Bueno, gracias muchas, Gregorio. Esto ha estado bastante extenso, pero ha estado muy condensado todo y es difícil tratar tantos temas con profundidad y expansión suficiente para poder llenar todas las necesidades. Pero es un esfuerzo. Vamos a abrir algunas preguntas o algunos comentarios. Hay alguna, Jorge de ¿hay alguna Sayas. ¿Ah? Jorge de Sayas está en Jorge turno. de Saya está hay una mano levantada. Jorge de Saya, ¿cuál es tu planteamiento? Am, Desafortunadamente, estoy de acuerdo contigo. Esta ha sido una presentación extraordinaria, valiosa, muy extensa y muy completa. Agradezco mucho eso y creo que ciertamente tiene que ser valioso para todos y para mí lo ha sido. Tengo dos comentarios y una consideración. Ah,
El primer comentario es que fuera del título del gobernante no veo mucha diferencia entre el, ¿qué es lo que fue el totalitarismo y la monarquía absoluta? Básicamente, no creo que haya una gran diferencia porque la única diferencia es el título de quién es el gobernante, un rey. Ok, esa es mi opinión. La segunda cosa es en cuanto a la democracia. Yo siempre, o hace mucho tiempo, tengo la concepción de la que democracia, por ideal que puede ser en muchas maneras y por deseable que sea para la gran parte de la población, es un sistema mediocrizante. ¿Ok? Es un sistema que va hacia la mayoría, y la mayoría sea por naturaleza o sea porque la educación cada vez llega menos y menos al pueblo, se vuelve menos capaz de dirigirse a sí misma y entra en una serie de situaciones que son más bien negativistas. Pero, habiendo dicho eso, vuelvo a lo que dijo Víctor, el tema es demasiado amplio y ha sido cubierto con gran riqueza. Casi sería como para dedicar una noche para cubrir un par de esos diferentes sistemas de gobierno. Y por lo tanto, no creo que yo y quizás nadie pueda hacer una contribución muy grande o muy fuerte si se pone a discutir una u otra. Yo lo dejaría así. Muchas gracias al conferenciante por esa fenomenal presentación. Sí, no, muchas gracias por el comentario y ciertamente es altamente, admito la complejidad del mismo. Lo que pasa es que como la mayor prioridad de tratar los aspectos sociales dentro del espiritismo o la visión del espiritismo, no quería encajarme demasiado tiempo en la parte política y por eso resumí la democracia y traté de resumir todos estos sistemas, porque con ese trasfondo es que entonces vamos a ir trabajando otros temas que salen de ahí mismo y que son más tangentes a nuestra vida cotidiana, porque si entramos en lo que cada uno de esos países funciona, pues eso ya es un aspecto que más tiene tangencia con ellos que con nosotros mismos. Así que coincido en que es extensa, pero traté de resumirla para no ocupar demasiado tiempo en los aspectos de la organización política, porque de ahí van a salir otros temas que creo que como espíritas necesitamos cubrir y que no se nos escapen bajo la lupa de lo que nosotros trabajamos en nuestros diferentes grupos, pero que a veces nos pasa por debajo del radar. Iris del Pozo está en turno. Y después Sandra. Gracias, Gregorio, pues extraordinaria presentación, amplia y completa, y me gustó mucho la visión del espiritismo, y nos recuerda nuestras responsabilidades en cuanto a las acciones que tomamos y la responsabilidad en nuestros lugares y a nivel general. Gracias, Gregorio. Gregorio, una pregunta. ¿Tú piensas en otra de las próximas reuniones por lo menos dar un tiempo para, que quizás podríamos hacer eso para balancear y que en una próxima ocasión, quizás en enero, que podamos tener un diálogo más, ya diálogo sin una presentación para tener entonces una conversación más en profundidad y darle tiempo a las distintas personas, porque ya pronto van a ser las 10 y no podremos entonces seguir hablando? Y estoy sugiriendo que consideres la posibilidad que en enero tengamos entonces una conversación más bien sobre esta temática compleja que es, y nosotros nos comprometeríamos a poner la presentación tuya en el canal de nosotros de YouTube para que la gente la vea y podamos entonces tener una conversación más en profundidad. ¿Qué te parece esa propuesta? Me Le vas a parece... dar oportunidad a Sandra de hacer su pregunta. Espérate un minutito, déjame escuchar esto para entonces planificar. Gregorio. Me parece muy bien porque obviamente
es importante que las personas conocieran estos regímenes porque en ocasiones nos llega tanta información por los medios que nos confunden. Y creo que lo cubrimos bastante rápido y si hay el interés, digamos, en aspectos específicos para conversar sobre esa área, yo no tengo ningún inconveniente, claro que sí, lo veo muy bien. Bien. Sandra, tu planteamiento. Si me hace. Sí. No, no es un planteamiento, es una pregunta. Constantemente nos están hablando ahora de la Agenda 2030. ¿Dónde podríamos categorizar eso que estaba promoviendo de esa agenda? La Agenda 2030, como muchas agendas que son globales, tienen el problema de que son ideadas por unos países vamos a decir, en las Naciones Unidas, unos grupos, y en ocasiones son los países que tienen la mayor capacidad económica los que llevan la voz cantante en eso. Y en ocasiones no se mide el efecto que eso puede tener sobre otros países más vulnerables o más pequeños. Y lo que se busca o lo que se acusa a la Agenda 2030, entre otras cosas, es que trata de que todo el mundo se parezca más. Como todos sabemos, los países en estos momentos tienen unos perfiles culturales bien delineados en términos de su música, en términos de sus costumbres, de su idioma, de sus tradiciones, de todo eso. Eso dificulta muchos de los negocios de las grandes empresas porque al ser diferentes se hace más difícil cuando usted va a planificar los negocios o lo que usted vaya a hacer en ese país. Mientras más uniforme es la sociedad, más dócil y más fácil es para hacer ese tipo de planificación y pudiera en un momento dado esto ir detrás de que esos perfiles se vayan borrando y que tengamos una sociedad más uniforme en ese aspecto. Y uno dice, pero es que ese es la aspiración de la fraternidad y lo ideal es que todo el mundo sea igual y todo ese tipo de cosas. Digo, bueno, pero es que ese fenómeno se tiene que dar, sí se va a dar de una manera paulatina, pero no puede ser forzada porque a 2 o 3 países les dé la gana de que eso sea así o porque eso convenga a sus intereses económicos o porque ellos quieran que ese país tenga menos hijos, que detenga la natalidad, porque entonces ahora que va a haber muchos robots y muchas máquinas, no nos conviene que nazcan niños porque se van a quedar desempleados. O sea que esas agendas y esa en particular ha sido bastante atacada y creo que para el conversatorio que está sugiriendo Víctor, sería bueno traerla para ir sobre ella con más detalle, de manera que podamos ver lo que puede estar oculto detrás de algo que parece bueno. Gracias. Ese podría ser un buen punto, dado que no tenemos tiempo ahora para entrar en una descripción más detallada de lo que es la Agenda 2030 y que en la próxima reunión que tengamos en enero, donde esté este conversatorio entonces que estamos proponiendo entonces sobre espiritismo y sociedad, que va a ser entonces un breve tiempo para hablar un poquito, para que la gente en general conozca lo que es esa agenda y entonces abrir otra vez al conversatorio y hacer lo que propusimos de que se esté disponible esta presentación para que entonces sea un conversatorio y podamos profundizar en cada uno de estos temas y ver algunos otros vínculos entre el espiritismo y cómo cada uno de estos sistemas de gobierno políticos y económicos pues facilitan, propician el desarrollo de la espiritualidad desde un plano de igualdad. ¿Alguien más con algún otro planteamiento? Tenemos 5 minutos solamente. ¿Alguien que quiera? ¿Ah? ¿Quién? Guillermo. Guillermo, ¿tienes tú un planteamiento? No sé. Es que yo no vi si tenía algún planteamiento. No, yo no tengo realmente nada, pero
pero un comentario solamente de Gregorio, cuando dijiste al principio, hablaste de la Tercera Guerra Mundial, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. De hecho, es triste decirlo, pero nos ponemos a contar países que estaban envueltos en la Segunda Guerra Mundial y países que están envueltos ahora en el conflicto de Ucrania, probablemente tenemos ahora más países envueltos en este conflicto que no tiene nombre, que los países que estaban envueltos en la Segunda Guerra Mundial. La, la, la única diferencia es que la guerra ahora, pues, es la palabra del momento, asimétrica. Pero de eso podemos hablar en otra ocasión. Está bien, gracias por la oportunidad. Oye, tremenda presentación, bien buena, Gregorio. ¿Sí? No sé cómo pudiste Gracias. hacerlo, empacar tanto material en tan poco tiempo, pero felicidades. ¿Sí? Ahora va a tener entonces un descanso, Gregorio, hasta enero. Jorge, tienes otro minutito para después los anuncios y las otras cuestiones. Adelante. Y solamente quiero enfatizar de que cuando se hagan esas reuniones siguientes, esas conferencias o discusiones siguientes, las cuales yo apoyo totalmente, que sean solamente sobre 2 o 3 tipos de regímenes, porque si volvemos a ampliar la gama, pues de nuevo se diluye mucho lo que uno puede aprender y cubrir de la situación. Eso es todo. Eso es un buen punto, George, y yo creo que Gregorio lo va a tomar en cuenta en una próxima ocasión que tenga que hablar de regímenes y espiritismo. Pero ya veremos, yo creo que tenemos bien y podemos entonces tener el conversatorio en la próxima vez y dedicarlo más al conversatorio y poder dialogar sobre todos estos temas y que vamos a asegurarnos que la grabación de esta presentación esté disponible en YouTube para todo el mundo y que la puedan ver, ojear y venir preparados con preguntas y aportaciones.